Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Roberto Carlos Zenón y en este video presentaré el desarrollo del taller correspondiente a la fase preliminar 3 del proyecto de microcontroladores. El objetivo de este trabajo es adquirir variables analógicas y enviarlas a una terminal serial mediante comunicación USART a 9600 baudios, integrando este proceso dentro de una rutina de muestreo controlada por el timer 1 con un periodo de un segundo. También la visualización de la información en una pantalla LCD y la transmisión de los datos hacia un computador a través de una terminal serial como PUT-I. Se implementa una interrupción externa que permite seleccionar la variable a visualizar junto con la visualización en una pantalla LCD. El desarrollo incluye tanto la simulación como la implementación física del sistema. La agenda para el desarrollo de este taller es la siguiente. En primer lugar tenemos la introducción y el contexto. Segundo tenemos el desarrollo, en donde podemos encontrar el problema, el diagrama de bloques, el diagrama de flujo, código fuente, simulación, la implementación y las conclusiones. En esta sección se presenta el diagrama de bloques del sistema, el cual describe la arquitectura general del proyecto. Inicialmente se tienen dos variables de entrada, la temperatura medida mediante el sensor LM35 y el nivel de sonido adquirido a través del micrófono MAX 9814. Estas señales son analógicas y son procesadas por el módulo ADC del microcontrolador ATmega 328. El microcontrolador actúa como una unidad central del sistema donde se realiza la adquisición de datos, el control del tiempo de muestreo mediante el timer 1 con un periodo de un segundo y la gestión de la comunicación serial USART. Adicionalmente se cuenta con un pulsador conectado a la interrupción externa INT0, la cual permite seleccionar la variable que se desea visualizar. Finalmente, los datos procesados son enviados a dos salidas, una pantalla LCD en modo paralelo, donde se visualiza la información local y una terminal serial configurada 9600 baudios que permite la visualización de datos en un computador. En esta sección se presenta el diagrama de flujo del sistema, el cual describe el funcionamiento lógico del programa. Inicialmente, el sistema comienza con la etapa de configuración, donde se definen las entradas analógicas correspondientes a la temperatura y el sonido, las salidas como la pantalla LCD y la comunicación USART, y se configuran las interrupciones del timer 1 y la interrupción externa, que es el int 0. Posteriormente, el programa entra en un ciclo principal donde se ejecuta la tarea de mostrar la variable seleccionada. En este punto el sistema evalúa cuál es el canal activo del ADC. Si el canal corresponde a la temperatura, se realiza una conversión del dato analógico a unidades de temperatura y se visualiza en la pantalla LCD con su respectivo formato. En caso contrario, si el canal corresponde al sonido, se procesa el valor leído del ADC y se muestra en la pantalla LCD como un nivel de sonido. En ambos casos, la información también es enviada a través de la comunicación USART hacia la terminal serial. Después de este proceso, el sistema entra en un estado de reposo esperando la siguiente interrupción del timer 1, la cual se encarga de establecer el periodo de muestreo de un segundo y de habilitar la lectura de nuevos datos. Por otra parte, la interrupción externa INT0 permite cambiar el canal del ADC, es decir, alternar entre la medición de temperatura y sonido, modificando así la variable que se visualiza en el sistema. De esta manera, el sistema opera de forma basada en interrupciones y garantizando un funcionamiento eficiente y organizado. En esta sección se va a presentar el código fuente del sistema, el cual fue desarrollado siguiendo directamente la lógica del diagrama de flujo. Inicialmente se definen las variables principales del programa, incluyendo el canal ADC, el cual permite seleccionar entre la medición de temperatura y de sonido, así como la variable donde se almacena el valor leído del convertidor análogo digital. Posteriormente se realiza una etapa de configuración donde se inicializan los diferentes módulos del sistema. En esta etapa se configura el ADC para la adquisición de señales analógicas, la comunicación USART a 9600 baudios para el envío de datos, la pantalla LCD en modo paralelo para la visualización, la interrupción externa INT0 para el selector variable y el timer 1, el cual establece el periodo de muestreo de un segundo. De acuerdo con el diagrama de flujo, la interrupción del timer 1 se encarga de realizar la lectura del ADC en el canal activo, permitiendo que el sistema adquiera los datos de manera periódica.
Por otro lado, la interrupción externa int0 tiene la función de cambiar el canal de la ADC, lo que permite alternar entre la medición de temperatura y sonido, cumpliendo con el comportamiento definido en el diagrama. En el programa principal se ejecuta el proceso de mostrar la variable, donde se evalúa cuál es el canal activo de la ADC. Si el canal corresponde a la temperatura, se realiza conversión del valor leído a grados Celsius y se muestra en la pantalla LCD con el respectivo formato de temperatura. En caso contrario, si el canal corresponde al sonido, se procesa el valor de la ADC y se visualiza como nivel de sonido. Adicionalmente, en ambos casos, los datos son enviados a través de la comunicación USART hacia el terminal serial, cumpliendo con el requerimiento del sistema. Finalmente, el sistema entra en un estado de reposo donde permanece hasta que se genera una nueva interrupción del timer, repitiendo el ciclo de operación de manera continua. De esta manera, el código implementa una lógica basada en las interrupciones, manteniendo coherencia con el diagrama de flujo y garantizando un funcionamiento ordenado del sistema. A continuación, en esta sección se presenta la simulación del sistema realizado en el entorno Proteus, donde se valida el funcionamiento del diseño antes de la implementación física. En la simulación se puede observar el microcontrolador Atmega 328 como unidad central, conectado a los diferentes módulos del sistema. Por un lado se encuentra el sensor de temperatura LM35, cuya salida analógica está conectada al canal A0 del microcontrolador. De manera similar, el nivel de sonido se representa mediante un potenciómetro conectado al canal A1, simulando la variación de la señal analógica. Asimismo, se incluye el pulsador conectado a la entrada digital correspondiente a la interrupción externa int0. Este nos permite cambiar la variable que se desea visualizar durante la ejecución del sistema. Para la visualización de datos se utiliza una pantalla LCD en modo paralelo conectada a los pines digitales del microcontrolador, donde se muestra la variable seleccionada. Adicionalmente se implementa una terminal virtual que simula la comunicación serial del USART a 9600 baudios, permitiendo observar los datos enviados hacia el computador. Durante la simulación se verifica que el sistema realiza la lectura de las variables cada segundo mediante el timer 1, actualiza correctamente la información en la pantalla LCD y transmite los datos por el puerto serial cumpliendo con los requerimientos del sistema. Vamos a hacer la prueba con la temperatura y vamos a ver cómo el dato que se muestra en la pantalla LCD es el mismo que se muestra en la terminal serial. Y ahora vamos a hacer la prueba con el sonido y podemos verificar lo mismo. Los datos que están en el monitor serial son los mismos que se pueden visualizar en la pantalla LCD y son simultáneos. A continuación vamos a hacer la comprobación de que los datos que se visualizan en la pantalla LCD se están enviando correctamente a través del cable conectado al computador a nuestro monitor serial, que sería PUT-I. Entonces lo que procedemos a hacer es abrirlo, configuramos en serial, establecemos el puerto que tenemos asignado para nuestro Arduino, que en mi caso es el puerto COM4 a 9600 baudios, y le damos en Open. Como podemos darnos cuenta, incluso se muestra un mensaje que tengo para iniciar el sistema, que es de temperatura, y vamos a ver datos en tiempo real que se van actualizando cada un segundo en el monitor serial. Vamos a ver que son los mismos datos que están aquí en la pantalla LCD. 14,2. En este caso, el microcontrolador se encuentra conectado al computador mediante comunicación serial, la cual se visualiza a través del programa PUT-I, que está configurado 9600 baudios. Inicialmente se observan el envío de datos correspondiente a la variable de temperatura, los cuales se actualizan cada segundo de acuerdo con el periodo muestreo establecido en el timer 1. De esta manera se valida el correcto funcionamiento de la comunicación USART, así como la integración de los interruptores en el sistema y la adquisición de datos en tiempo real. Muchas gracias.
Como conclusiones, se puede afirmar que se logró implementar correctamente un sistema de adquisición y procesamiento de variables analógicas utilizando el microcontrolador ATmega 328. Se cumplió con el envío de datos mediante comunicación USART a 9600 baudios, integrando este proceso dentro de una arquitectura basada en interrupciones, donde el timer 1 controla el periodo de muestreo de un segundo. Adicionalmente, se implementó la interrupción externa int0 para la selección de la variable a visualizar, permitiendo un funcionamiento dinámico del sistema. Los resultados obtenidos tanto en la simulación como en la implementación física valían el correcto funcionamiento del sistema en tiempo real. Finalmente se desarrolló, el desarrollo nos permitió aplicar conceptos fundamentales como el uso del ADC, el manejo de interrupciones y la comunicación serial, logrando un sistema organizado, eficiente y coherente con el diseño planteado. Muchas gracias.